Hoy vamos a estar explorando una forma muy efectiva, la más sencilla de enfrentar el gambito de dama. O sea, cuando tu oponente mueve el peón de dama, tú sigues con D5 y ahora te juegan C4. El comienzo del gambito de dama donde te entregan un peón, pero que no vamos a tomar. Y jugamos E6, simplemente sosteniendo el centro, luego juegan caballo C3. Y aquí es el momento de definir nuestras intenciones. La línea principal va con caballo F6, mucha teoría, muy complicado, bastante pasivo. En cambio te recomiendo jugar una interesante línea secundaria que es con A6, conocida como la variante Janowski, que he visto que es muy buena, tanto que Magnus Carlsen la ha jugado bastante. Y esto me interesó, por eso quise analizarla aquí y por eso vamos a ver en qué consiste. Es bastante desconocida y a primera vista no se ve bien qué sentido tiene jugar este peón aquí. Pero veamos lo que sigue. Tu oponente va a seguir con caballo F3, es lo típico del gambito de dama. Pero aquí tomamos el peón. Y aquí va el problema. Resulta que no va a ser sencillo para las blancas recuperar este peón, porque si juegan digamos E3 o E4 ya con la intención de tomarlo, en ese momento jugamos B5 y lo defendemos. Y ese es el propósito de haber jugado A6 desde un principio, construir una cadena muy fuerte de peones, pero no consiste solo en el peón. Hay varias cosas aquí. También hemos habilitado ya la diagonal para desarrollar rápidamente el alfil, la diagonal larga, y no es la única ventaja. Además de esto, nuestra cadena de peones restringe bastante la posición de nuestro oponente. Por ejemplo, el alfil de F1 prácticamente no tiene casillas a donde se pueda desarrollar. En E2 va a ser pasivo. A la dama le sucede similar con esta cadena de peones, pues no tiene casillas, pero también al caballo. El caballo no tiene casillas hacia adelante a donde ir. Nuestra cadena de peones oprimen la posición de nuestro oponente y así dificultan su desarrollo. Todas esas ideas están detrás de esta cadena de peones y detrás de A6 en un comienzo. Tomar el peón y dificultar que las blancas lo recuperen y molestar con esto. Bueno, ahora tratan de minar nuestra cadena con A4, avanzamos a B4, a expulsar al caballo. Y vemos que no tiene muchas opciones. Si va a E2, pues queda mal, entorpece el desarrollo. Si va a su casilla original, pues prácticamente no habría hecho nada. Y si va a un borde del tablero a A2, ojo a esa posición, ese caballo allí queda mal. Queda pues, fuera del juego, pero más que eso, vamos a ver. Ahora nos atacan al peón de C4 y no hay forma fácil de defenderlo. Sin embargo, podemos jugar alfil B7 y contraatacar. Así que si nos toman en C4, tomamos el de E4 y todo bien para nosotros. Seguimos con nuestras ventajas ahí, tenemos todavía un peón de más. Nuestro caballo se puede desarrollar, alfil E7, enrocamos, rápidamente nos desarrollamos por el flanco de rey, todo muy bien para nosotros, las blancas tienen su caballo sin jugar. Y todavía no pueden recuperar su peón o no tienen compensación a cambio. Si en este punto no toman el peón, sino que ven que su peón está amenazado y entonces lo avanzan y ahora quieren tomarlo, nos dan una gran opción porque ahora podemos jugar alfil D5 y nuestro peón sigue protegido. Y seguimos con la estructura super sólida en el centro, con el problema para nuestro oponente de recuperar ese peón. Si juega dama C2, queriendo recuperarlo así, cae en este ataque doble con el que pierde una de las piezas, obviamente ese caballo que está en el borde. ¿Qué hacen las blancas? Bueno, a veces alfil de 2, atacando doble vez nuestro peón, actualmente defendido solo una vez. Y en este caso, pues podemos defenderlo con caballo C6. Bueno, también con A5, pero caballo C6 nos permite, es más fuerte, desarrollar una pieza, la pone en juego de una vez y a la vez protege el peón. También hay unas trampas, ya sabemos, dama C2, B3. Siempre este ataque doble, en el que caen fácilmente. Pero hay otro más. Quieren recuperar el peón como sea, entonces van a jugar torre C1, pensando que así sí. Y en este caso, lo que pasan por alto es nuestro avance de peones C3, con el que descubrimos un ataque hacia el caballo, atacando el alfil. Y otra vez están perdidas, tomamos el caballo, después de que bueno, tenemos una pieza de más, no hay compensación para las blancas, ahora aquí podemos tomar el de D4 o el de B4, cualquiera de estos dos peones. Y para nosotros todo es perfecto. Tenemos una pieza de más. Ahora si recapturan, pues recapturamos con el alfil, con jaque. Tenemos posición ganadora. Otra gran ventaja de este sistema es que es completamente universal. Lo podemos jugar contra casi cualquier cosa que no sea E4.
cualquier apertura cerrada, digamos D4, C4 la inglesa, caballo F3 o por ejemplo la catalana con G3. En todos estos casos podemos jugar lo mismo. Digamos que ahora empiezan con C4, entonces no vamos a jugar D5, pues lo tomarían allí. E6 jugamos. Y después de, bueno, hacen lo que sea, digamos caballo F3, G3, caballo C3, jugamos D5. Siempre nuestro sistema va a ser así. D4, D5 y caballo C3 y ahora A6, nuestro movimiento enigmático. Bastante inusual, porque la mayoría de tus oponentes no van a saber en qué viene acá. Caballo F3 ahora juega porque es lo más jugado, pero es una imprecisión. Porque tomamos, ya sabemos, en C4 y ahora vamos a fortalecer a ese peón para defenderlo, para quedarnos con ese, para dificultarle a las blancas recuperarlo y que su posición no sea fácil. Bueno, si ven que vamos a jugar B5, nos pueden jugar A4 entonces para impedirlo. Y parece que esto les soluciona las cosas, pero ahora tenemos otra interesante maniobra que hay que recordar. Caballo C6. Así, después de que avancen su peón E, y donde parece que lo van a tomar, todavía no. Ahora lo defendemos con caballo A5. Y aunque es extraño, pues normalmente no queremos un caballo en el borde del tablero. Hace un poco lo criticábamos en parte de las blancas, pero aquí es bueno. Porque no solo defiende el peón en C4, que ya es bueno, sino que al haber avanzado el peón blanco, la casilla B3 es débil y nosotros podemos meternos allí. En el momento que hagamos eso, vamos a estar atacando diferentes puntos directamente en la posición blanca. Y esto siempre va a ser problema. Además, con el peón en C4 todavía les quitamos casillas para su desarrollo. Por lo tanto, caballo A5 en esta posición es perfectamente justificado, pues nos da muchas ventajas. Y más aún en la línea más jugada, lo que más juega tu oponente aquí es caballo E5, queriendo tomar el peón como sea, pero pasando por alto que aquí precisamente la idea del caballo B3 es súper efectiva porque ataca la torre, pero también al peón en D4 que ha quedado sin la defensa del caballo que se fue F3. Y ahora, después de que se solucione aquí lo de la torre, pues que está atacada, podemos tomar en D4, sea con dama, sea con caballo. Y tenemos todavía un peón de más. 2 peones por ahora, pero este lo van a recuperar. Y además, bueno, aquí probablemente se intercambiarán damas. Traeremos en un final, seguro, con un peón extra. Y si caballo E5 parece que fue un error porque pasó por alto que podíamos jugar caballo B3, entonces digamos que juegan alfil E2, bueno, empezamos a desarrollarnos de parte y parte y nos vamos a enrocar. Seguimos teniendo nuestro peón extra y en algunas líneas podemos incluso sostenerlo con C6 y B5 en algún momento. Muy sólido y nos vamos a quedar con eso. Tu oponente siempre va a estar preocupado por cómo recuperarlo y va a jugar un caballo E5 en algún momento, fallando contra caballo B3, la táctica con la que tocamos el peón D4 y con eso seguimos con la ventaja. Y ahora que si tu oponente está mejor preparado o simplemente tiene suerte, va a tomar aquí primero en D5, que probablemente sea lo mejor para las blancas. Pues en lugar de perder este peón y tener problemas después para recuperarlo, entonces lo más fácil es tomar. Pero con este intercambio, nosotros también tenemos ventajas, y es que ahora nuestro alfil de C8 ya queda libre, ya no va a quedar tras la cadena de peones y podemos desarrollarlo muy activamente a F5, a G4. Por ejemplo, seguirá un caballo F3 ahora, y el movimiento que recomendamos aquí, hecho por grandes maestros, es C6. Movimiento útil porque defiende el centro, pero a la vez es un movimiento de espera, porque esperamos a que las blancas desarrollen su alfil de casillas oscuras, para poder intercambiarlo y no tener problemas con eso. ¿A qué nos referimos? Que si jugamos caballo F6 antes, nos pueden jugar alfil G5 y nos metemos en una clavada que no es que sea el fin del mundo, pero esto incomoda. Entonces podemos evitar esto por completo si primero defendemos el peón con C6, esperamos a que las blancas desarrollen su alfil, que tienen que sacarlo a G5 o a F4, y en cualquiera de los casos tendremos una posición similar, de acuerdo a cómo reaccionemos. Si juegan E3, pues ya su alfil se queda atrás escondido y pues esto va a ser mejor para nosotros. Juegan alfil G5, aquí viene la jugada. No vamos a jugar alfil caballo F6, pues no nos vamos a clavar nosotros mismos. Y en cambio jugamos alfil E7 enfrentando a ese alfil.
para propiciar un intercambio de alfiles. Después de esto puedes seguir estos intercambios, este desarrollo, y ahora después de alfil de 3 hay otro momento importante, porque observamos que vamos a desarrollar nuestro alfil a una posición activa, G4 o F5, y pues no queremos que se nos quede por aquí, mitad de camino, y para eso hemos preparado una buena cadena de peones. Bueno, entonces podemos jugarlo simplemente a F5, pues está defendido por nuestro caballo. Muy bien. Lo respaldamos y además queremos quitarle esta pieza activa a las blancas, que no nos salgan con sorpresas más adelante. Eliminarlo y simplemente, bueno, y toman, recapturamos y no seguimos desarrollando. Tenemos una muy buena posición, en el momento que tomen, pues lo tomamos y no hay problema. Si nos atacan ahora, aquí otra cosa muy buena, y es que en esta estructura de peones nuestro caballo va muy bien aquí en D6. Es una casilla perfecta desde donde podemos saltar adelante a E4 o a C4, casillas fuertes nuestras. También controlamos B5, que es útil porque nuestro oponente muchas veces va a jugar con un ataque de minorías por allí, avanzando sus peones del flanco de dama para crear alguna debilidad y allí y luego atacarla. Pero nosotros estamos muy preparados para esto. Tenemos peones que controlan estas casillas y además nuestro caballo también. No va a ser fácil que las blancas se metan con este plan. En el momento que avancen, incluso podemos saltar a C4, podemos jugar B5. Bueno, tenemos todo allí. Esto ya es juego posicional, que objetivamente hablando la posición está igualada, pero podemos superar a nuestro oponente si jugamos mejor posicionalmente. Nuestro caballo F6 puede también llegar a las mismas casillas, E4, C4 o por B6. Debemos mejorar poco a poco nuestra posición. Bueno, si no te sientes confiado en saber manejar este tipo de posiciones en el juego posicional, en el juego estratégico, debes estudiar la clase maestra donde te enseñamos los principios que rigen el juego estratégico, o sea, el juego del ajedrez. Y bueno, en esta posición, si no juegan alfil G5, bueno, si juegan alfil G5, alfil E7 jugaremos. Intercambiamos y ya. Si juegan alfil F4 en la otra diagonal activa, pues vamos a hacer lo mismo, lo neutralizamos con alfil D6. Ofreciendo el intercambio, que si lo hacen, pues muy bien para nosotros, desarrollamos la dama, luego sigue un desarrollo normal y observamos lo siguiente. Ahora llegamos al punto de desarrollar un alfil, pero no podemos hacerlo en F5, ¿no? Y antes de que nos jueguen H3, que nos quitarían ya la actividad de nuestro alfil, pues jugamos alfil G4. Posición activa, después de que enroquen, digamos que nosotros enrocamos. Y al no saber cómo manejar esta clavada, pues usualmente harán un H3, no cambia la situación, vamos atrás un poco. Y eso expone más al rey blanco. Bueno para nosotros, en la mayoría de los casos jugarán un alfil E2 finalmente. Y vemos que el alfil va atrás, lo cual es muy bueno para nosotros, va a una posición menos activa, seguimos desarrollándonos, caballo D7. Y podemos continuar con caballo E4 y un juego normal. Pero ¿qué más puede intentar nuestro oponente para dañar nuestro sistema? Bueno, por supuesto el sistema Londres, pero para eso ya necesitamos otras lecciones, tenemos varias por acá y haremos otra muy completa dentro de poco. Hoy vamos a seguir con esta forma clásica de jugar y vamos a ver qué más hay que hacer. Por ejemplo, la apertura catalana, con Carlsen y muchos otros grandes maestros la juegan, a nivel aficionado tal vez no mucho, pero es probable que te la encuentres, hay que saber qué hacer. Lo bueno de nuestro sistema es que podemos aplicarlo aquí también. Hacemos lo mismo, A6, y cuando jueguen G3 o caballo C3, no nos importa, vamos a tomar el peón. Ahora después de alfil G2, en esta posición es difícil continuar con B5, pues con esto descubrimos toda la diagonal donde arriesgamos nuestra torre. Y entonces en esta posición hay diferentes formas de continuar, pero la más sencilla es seguir con C5. Simplemente porque las demás líneas son más teóricas y hay que aprender mucho sobre eso. Más sencillo jugar con C5, que además es una opción con la que atacamos directamente en el centro y queremos intercambiar allí todo e igualar la posición. Si toman, pues nosotros tomaríamos su dama, obligaríamos al rey a moverse y luego tomaríamos el peón en C5. Para nosotros sería muy bueno. Entonces, ¿qué hacen las blancas aquí? Por ejemplo, un dama A4 jaque es una opción que se les ocurre atacando al peón, atacando al rey, pero con B5 lo solucionamos. Así que esto sería bueno para nosotros, pues además expulsa a la dama, buscamos con el peón, abre la diagonal para alfil B7 y nosotros estamos muy bien. Dama A4 no funciona aquí. Bueno, si enrocan, probablemente, bueno, nosotros intercambiaremos en D4
intercambiando allí todo en el centro y poniendo a nuestro rival a decidir qué quiere hacer más. Si recapturan con caballo o con dama, en cualquiera de los casos la posición va a ser más o menos simétrica, no muy compleja. Si toman con dama, podríamos intercambiar damas. Y aquí uno de los movimientos sugeridos por la computadora es E5, que a primera vista parece que se nos está olvidando mover las piezas. Solo hemos movido peones, pero la verdad es que queremos expulsar a este caballo de aquí, evitarle que se meta más en nuestro territorio. Para eso tenemos nuestro alfil controlando esta diagonal y nuestro peón controlando la casilla B5, así que el caballo va a tener que ir atrás. Y después de esto podríamos jugar caballo C6, nuestro alfil sigue teniendo su diagonal activa, protegemos el centro. Y si nos juegan caballo D2, atacando el peón extra, puedes probar tal vez con un alfil E6, a ver si tu oponente no ve caballo G5, que te mete en problemas, pues por querer quedarte con el peón extra, pues te van a tomar el alfil, luego te toman el peón, mejor no. Una forma más sólida de seguir aquí es entregar ese peón extra jugando F6, simplemente sobreprotegiendo el centro, y luego jugando alfil E6, atacando a ese caballo, ganando un tiempo para nuestro desarrollo. Después de eso, finalizar nuestro desarrollo con alfil C5, con un caballo E7 y alguna torre por la columna abierta, con una buena posición igualada. Bien, rápidamente otra vez qué hacer contra la catalana. Inicialmente los primeros movimientos lo de siempre y cuando jueguen alfil G2 golpeamos en el centro con C5. La idea de eliminar es los peones centrales, igualar la posición por completo allí. Bueno, usualmente enrocarán, nosotros tomaremos y ya hablamos qué pasa si se toma aquí en D4. Si toman con el caballo, entonces desarrollamos nuestro caballo F6 y vamos a jugar alfil E7 y a enrocar. Tienen todavía que ver qué hacer con el peón y es difícil recuperarlo. Con dama C2 obviamente dejan colgado el caballo en D4. Y entonces una forma normal de tratar de recuperarlo es con dama A4 jaque, que tu oponente tiene que encontrar, pues y no todos van a ser capaces de encontrarlo. Dama A4 es el mejor movimiento porque ataca al rey y al mismo tiempo al peón, una buena oportunidad para recuperar ese peón. Y aquí no podemos jugar B5, pues con esto, en este caso tienen, que esta no sería normalmente la refutación de contra dama A4, pues aquí tienen su caballo que puede tomar en B5 y se descubren todo tipo de ataques contra nuestras piezas, nuestra torre en la esquina peligra y muchas cosas más. En este caso falla B5 para nosotros, pero tenemos otra buena maniobra que es dama D7, enfrentando a la dama, forzándola a que tome el peón y dándonos el momento para jugar B5, ganando un tiempo vital para esto. De otra forma no podríamos hacer esto nunca, pues hemos descubierto un ataque sobre nuestra torre. Pero ahora atacando a la dama tenemos tiempo para jugar alfil B7 y así desarrollamos rápidamente esto. Si podemos anular ese alfil de G2, esto en la catalana siempre va a ser bueno. Es la única pieza activa de las blancas. Así, sin esto no van a poder crear amenazas reales. Intercambiamos, si sigue un desarrollo de parte y parte. Aquí, por ejemplo, podemos seguir con alfil E7 o alfil C5. No importa mucho, un torre C1. Tenemos una buena posición. Enrocamos, una posición igualada. Podemos expulsar este alfil con H6. Intercambiar en algún momento, saltar con nuestro caballo a C5 o a E5, atacar la dama, poner las torres en columnas centrales. Tenemos una posición igualada y no hay nada de qué preocuparnos. Tenemos el potencial de saltar con nuestro caballo incluso hasta C4. Eso es todo. Ve y juega esta apertura, vuelve a este video todas las veces que necesites para entenderlo todo muy bien. Y por otra parte, próximamente publicaremos una lección con negras contra el sistema Londres. Y obviamente estudia la clase maestra, que es un curso acelerado de estrategia.